Bendiciones, bendiciones. Le doy la bienvenida a un nuevo día, a un nuevo tiempo, ¿verdad? De seguir compartiendo esta palabra tan maravillosa. Palabra que he llegado a amar, como decía el salmista David, que le decía a Dios, como amo yo tu ley. Porque entendió que en la palabra había vida, en la palabra había dirección, en la palabra había todo lo que él podía necesitar, ¿verdad? Y él entendió, él fue entendido en esto. Entonces hoy quiero compartir con ustedes la segunda parte del tema, cómo se fusiona el matrimonio y el llamado. Y me pareció este tema muy importante porque conozco muchas personas que tienen un llamado de parte de Dios, que Dios los ha dotado con dones maravillosos, con capacidades sobrenaturales, que de repente dejaron de ejercerlo porque no encontraron el apoyo de su pareja. Porque nosotros necesitamos la fuerza de Dios, la revelación de Dios para avanzar. Pero también Dios diseñó el matrimonio para que pudieran ser uno, dice la palabra, y que pudieran ayudarse mutuamente, pudieran crecer, ¿verdad? Ese es el propósito del matrimonio. Y cuesta entenderlo, porque se juntan dos personas muy distintas, con carácter distinto, con maneras de pensar diferentes, criados de diferentes formas. Entonces lograr un equilibrio en la pareja, lograr un entendimiento cuesta, lleva tiempo. Es un proceso tremendo, ¿verdad? Un proceso que dura años, no es algo que se aprende así de la nada, es un proceso. Es un proceso de quebrantamiento, es un proceso donde muchas veces tenemos que sacrificarnos, nosotros ir cediendo para que la otra persona vaya encontrando, ¿verdad? El lugar indicado y correcto en el corazón de nosotros. Entonces, bueno, nosotros sabemos que el propósito de Dios es salvar, traer salvación a la humanidad. Y para eso, pues, Él va a usar sus recursos, los recursos que Él mismo creó, ¿verdad? Porque Jesús dice que a Él, pues, Dios le dio un cuerpo para que con ese cuerpo Él pudiera venir y pudiera servirle. Porque dijo Jesús, sacrificio no quisiste, sino que me diste un cuerpo. Dios quiere utilizarnos a nosotros para traer salvación, para llevar su mensaje a todo lugar y a toda criatura, ¿verdad? Ni a unos ángeles dice que se les dio este privilegio, sino que fue un privilegio que el Señor nos concedió a nosotros. Ahora, la tarea que se nos ha confiado no es una tarea fácil. Es una tarea muy difícil porque es una guerra. Desde el momento que nosotros conocemos al Señor, nosotros entramos en una guerra. Somos sacados de un reino de tinieblas, de oscuridad, y somos trasladados al reino de la luz. Y ahí hay una guerra que es continua, que es constante, ¿verdad? Son unas guerras tan fuertes que pueden llevar a las personas a cambiar su forma de pensar, que pueden desanimarlo, que pueden desmotivarlo. Pero cuando Dios junta, o sea, Él permite que dos personas se casen, hablando de dos personas, ¿verdad?, que Él escoge para que le sirvan, el propósito que Él tenía era que estas dos personas lleguen a ser más fuertes. Hay un versículo en la palabra que dice que uno corre a 1000 demonios y dos corren a 10,000. Entonces esto nos habla que dos personas puestas de acuerdo tienen 10 veces más la fuerza que una sola persona, y esto es algo maravilloso, porque usted se imagina si un matrimonio llega a entender este principio, entonces ya no andaría uno jalando por un lado y el otro por el otro, porque hay matrimonios que viven en una misma casa, pero cada quien vive su vida. No hay armonía y no hay paz y no se llevan bien. Y de repente uno está sirviendo y el otro se le es indiferente, no lo apoya. ¿Por qué? Porque no hay una conexión, porque no hay un entendimiento, porque sus ojos están cerrados, su entendimiento está cegado.
Pero cuando nosotros vamos conociendo la palabra de Dios, vamos descubriendo ahí esos tesoros escondidos que nos llevan a nosotros a querer cambiar. Cuando yo descubrí esto, hermano, esto me trajo un cambio a mí, me trajo un cambio, me trajo paz también, porque entonces empecé a trabajar por esa armonía, empecé a orar por esa armonía, empecé a pedirle al Señor que me diera sabiduría para poder tener esa armonía, para tener esa comunión con mi esposo, para poder llegar a un entendimiento, ¿verdad? Porque al principio yo no entendía esto. Y llegó un tiempo de mi vida donde mi anhelo de servir a Dios era tan fuerte que yo le dije a mi esposo, yo creo que sería mejor que nos divorciemos, porque así yo no voy a tener quien me esté poniendo límites para servir. Pero en ese momento yo no entendía, ¿verdad? Que él no era que me estaba poniendo límites para servir, sino que él había entendido que las cosas de Dios se hacen en un orden correcto. Yo tenía que aprender a someterme a la autoridad de Él y a respetarlo y a contar con Él y a hablar con Él y a decirle a Él pues lo que yo sentía, ¿verdad? Para que Él pudiera ver de qué forma Él podía apoyarme. Y fue bien difícil al principio, me costó lágrimas, me costó ayunos, me costó desvelos, noches sin dormir, pensando, ¿cómo hago, Señor? Yo te quiero servir, pero yo siento que mi esposo no me entiende. Pero realmente no era que él no me entendía, sino que él estaba buscando la manera de que yo sirviera de la manera correcta, ¿verdad? Porque un principio que a nosotros nos ayuda, que nos protege, es estar bajo autoridad, es tener una autoridad que vele por uno, que ore por uno, que interceda por uno, porque por eso se llaman autoridades, porque Dios les ha dado a ellos les ha dado esa capacidad de poder orar, de poder apoyar de tal manera que las personas que están bajo esa cobertura puedan estar seguras. Y a mí me costó entender eso. Por eso sentí la importancia de hablar de este tema, porque yo creo que no soy la única persona que ha pasado por esto. Yo creo que muchas de las mujeres que hemos sido llamadas por Dios pasamos por esas situaciones, ¿verdad? Mujeres que a veces tal vez quieren ir a adorar a Dios, a servir a Dios, pero el esposo dice no, usted no va. Entonces es bien difícil, ¿verdad? Porque de repente cuando uno es niño y crece, uno siente que se libró ya de eso, de que lo quieran controlar. Ajá, y llega al matrimonio y siente que lo quieren controlar, entonces empieza una guerra dentro de uno, ¿verdad? Pero lo bueno es que cuando Dios nos llama, también Él se va a encargar de ir arreglando las cosas en el camino, de ir poniendo en la persona que está al lado de uno el querer como el hacer, como lo hizo con José, ¿verdad? Y María, que dice que cuando José se da cuenta que María está embarazada, él se iba a ir secretamente para no hablar mal de ella, para no provocarle un juicio. Pero Dios se le aparece y le habla y le dice que no la abandone. Y Dios le explica a él qué es lo que estaba pasando. Y entonces cuando yo entendí esto, fue como una luz que vino a iluminar mi camino. Y yo entendí, si Dios me llamó, Dios tiene que convencerlo a él de que yo tengo un llamado. Pero para eso yo necesitaba cumplir con los requisitos que dice la palabra, que es respete a su esposo. ¿Verdad? Dice que Sara le decía Señor a Abraham, o sea, lo respetaba, reconocía su autoridad. Y eso es algo que cuesta, ¿verdad? Que cuesta. Bueno, en mi caso fue algo que me costó. Pero que cuando lo entendí, eso me trajo libertad, eso me permitió crecer, porque hoy, después de tantos años, me voy dando cuenta que hay muchas cosas que yo no hubiera podido lograr sin el apoyo de Él, que fue necesario el apoyo de Él, porque Él me entendió
y muchas veces hizo cosas que a mí me tocaban hacer para que yo tuviera espacio para prepararme para Dios. Porque mi gran anhelo siempre fue predicar la palabra. Ese fue mi anhelo, ese fue mi sueño, ese fue como una carga en mi espíritu. Cuando yo miraba a un predicador, yo le decía, Señor, yo quiero predicar como Él. Yo quiero que me des una revelación propia, personal, ¿verdad? Porque Dios puede usar a todos los predicadores, pero cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su enfoque. Cada uno de nosotros Dios le ha puesto cómo va a hablar y de qué va a hablar. Y entonces a través de los años he reconocido que sin el apoyo de mi esposo yo no hubiera logrado tantas cosas. Él cumplió con algunas obligaciones que a mí me tocaban para darme espacio para que yo estudiara, para que yo me preparara. Logré estudiar muchos años la palabra de Dios, logré graduarme, logré asistir a conferencias, a seminarios, a prepararme, a capacitarme, mientras él hacía cosas que a mí me tocaban. Entonces encontré ese apoyo en él. Pero cuando entendí que yo tenía que respetarlo, que tenía que hablar con él mis sueños, que tenía que decirle a él cómo yo me sentía. No fue fácil, nos costó. Pasaron varias guerras primero, antes de que pudiéramos sentarnos a hablar y a ver qué era lo que nos convenía. Pero Dios siempre estuvo ahí, interviniendo para que las cosas fueran mejorando, ¿verdad? Entonces, conozco muchas personas que están estancadas y que aún están apartadas de Dios. Porque cuando ellos tenían ese deseo de servir, cuando ese fuego, cuando ese altar estaba encendido y ese anhelo por servir a Dios estaba ahí en el mejor apogeo, la persona con la que están empezó a oponerse, empezó a hacerle la guerra, a enojarse, porque sentía que lo había cambiado por la iglesia, porque sentía que le interesaba más la iglesia. Empezó el enemigo a poner celos. ¿Cuánta gente hay que le dice, creo que vas a la iglesia porque te gusta alguien de la iglesia? Y empieza a poner celos y empiezan a haber pleitos. Entonces hay personas que dicen, no, yo para estar peleando mejor no sigo. Porque no queremos nosotros esforzarnos. Si Jesús se peleó con todos los principados y potestades y los venció públicamente, dice, y lo deshicieron, porque él sabía que valía la pena, pero nosotros a veces no queremos sacrificarnos, ni sufrir, ni que nadie nos diga nada. Entonces es más fácil abandonar. El detalle está en que si Dios nos llamó, y Dios nos dio dones, y Dios nos dio capacidades espirituales para que le sirvamos, va a haber un momento donde Él nos va a llamar a cuenta. Y nos puede pasar como aquel hombre de los talentos, que lo enterró por miedo, le dijo. Y entonces dijo el Señor, átenlo y échenlo fuera. Porque Dios nos ha entregado a nosotros llamados y eso es un privilegio. Servirle al Señor es un gran privilegio. De repente nosotros no sabemos qué nos va a tocar enfrentar en la vida. No sabemos, ¿verdad? Yo veo en la palabra muchos ejemplos de cómo los siervos de Dios se llegaron momentos en donde se desanimaron. Veo, por ejemplo, al profeta Jeremías, cuando Dios lo llama y le dice que lo levantó, que antes de que él fuera formado en el vientre, Dios lo bendijo, lo santificó y lo dio por profeta a las naciones. Y Dios empieza a hablarle aquellas palabras, ¿verdad? Toda la capacidad espiritual que se iba a mover en él para hacer la obra de Dios. Pero que no fue fácil, porque fue en un tiempo donde el pueblo estaba poseído por la rebelión, los sacerdotes, los profetas, los reyes, todos estaban tomados por la rebelión, se habían rebelado contra Dios. ¿Y qué le dijo el Señor al profeta? También Ezequiel le dijo, si no te quieren escuchar a ti es porque no me quieren escuchar a mí. Y este hombre llegó un momento en que se cansó de tanto sufrir, de tanta lucha, de tanta guerra,
Y dice en Jeremías 20:11 que maldijo el día que nació y empezó a declarar, a maldecir todo ese día. Y en el 20:18 dice que él le preguntó al Señor, ¿para qué permitiste que naciera? ¿Por qué no me mataste en el vientre? O sea, este hombre estaba tan cargado, tan adolorido por las luchas que estaba pasando, por su llamado, por su ministerio. Y eso es algo que lo pasamos. Los que somos llamados a servir a Dios, vamos a pasar luchas, pero no vamos a estar solos. Y por eso es que Dios creó el matrimonio, para que pudiéramos apoyarnos, para que cuando hubiera una guerra afuera, nosotros pudiéramos entrar en la casa y encontrar paz ahí. Pero ¿qué tal cuando uno viene de una gran bendición y todo, y lo que se encuentra en la casa es otro pleito? Lo que quiere es salir corriendo. Por eso es necesario, ¿verdad? Aprender nosotros a equilibrar, a dedicarle el tiempo necesario al hogar para que sea edificado y a dedicarle tiempo a la obra, sin irnos a los extremos. Porque dice la palabra que hubo un momento donde Jesús unge a los apóstoles y los comisiona y los manda para que sirvan, para que liberen, para que sanen, para que resuciten muertos, para que liberen lugares. Y bueno, Dios les da una autoridad tremenda y estos hombres van, y dice que era tanta la demanda del pueblo que estos hombres no tenían tiempo ni para comer. Entonces Jesús fue y se lo llevó aparte a descansar y a comer. Porque tampoco podemos ser extremistas que no vamos a tener tiempo ni para nosotros ni para nuestra familia, porque servir a Dios es importante. Pero tenemos nosotros que tener espacios también. Porque si nos dedicamos tanto a algo, vamos a ver frutos, sí, pero va a venir un cansancio. Necesitamos también tener tiempo con Dios. Conocí un predicador que dice que él predicaba tanto y tanto que por último ya no oraba, porque ya él estaba tan lleno de palabras. Pero llegó un momento en que él cayó. Y él tuvo que confesar y decir, hermanos, muchas de mis conferencias yo ni siquiera había orado, porque ya tenía ese hábito de predicar. Y predicaba unos mensajes tan poderosos, que la palabra de Dios edifica. Entonces eso es importante, no irnos a los extremos y aprender a caminar en los principios. Creo que este tema voy a tener que darlo por lo menos otra parte más, porque es un tema muy amplio, muy extenso, donde hay detalles que quiero tocarlos, ¿verdad? Porque para poder nosotros tener una vida matrimonial de acuerdo al propósito de Dios, tenemos que cambiar mucho nuestra forma de pensar. Tenemos aún que renunciar a nosotros mismos para que sea Dios el que vaya llenándonos de su sabiduría y poder hacer las cosas de manera correcta. Entonces, eso que pasó el profeta Jeremías es algo que nos acontece muchas veces a nosotros. Pero que si tenemos a una persona que está ahí, levantándonos los brazos, como cuando Moisés ya no podía. Porque mientras él tenía sus brazos levantados, dice que el pueblo, el ejército de Dios vencía. Pero cuando él bajaba los brazos, el ejército de Dios perdía fuerza. Entonces, ¿qué hicieron los dos que andaban con él? Uno le agarró un brazo y el otro le agarró el otro. Y así se mantuvo hasta que ganaron la guerra. Qué bendición es para una persona con un llamado de Dios tener a alguien que le esté levantando los brazos. Tener a alguien que lo vea que cuando ya no tiene fuerzas, quiera hacer algo por él. Quiera ayunar por él, quiera hablar con él, quiera hacer algo para ayudarlo. Porque hay muchas formas en las que uno les puede ayudar a una persona. Me acuerdo que un día mi esposo se sentó conmigo y me dijo, mire, de repente me dijo, yo no la puedo acompañar a los lugares donde usted va, pero voy a hacer algo para que usted vaya tranquila. No le voy a hacer la guerra. Voy a orar por usted para que donde usted vaya Dios la respalde.
ya esas palabras llenaban mi corazón. Y ya iba yo con ese motivo. Y sabía que Él, como autoridad que Dios le había puesto sobre mi vida, las oraciones de Él iban sin estorbo, porque Él estaba haciendo